Hola, en este vídeo vamos a ver el concepto de música interrumpida, es decir, la interrupción de la música cuando es un recurso narrativo, pues en este caso sonoro. Entonces se trata de el hecho de que una música se interrumpe bruscamente antes de que llegue a su fin natural. Entonces, para eso tiene que ser una música que tenga una estructura predecible y que tenga una continuidad. Es decir, en general va a ser más bien una música preexistente, autónoma, es decir, una música de concierto, una música pop, etcétera, que podamos entender si se ha cortado o si es su fin natural. Y entonces, cuando utilizamos este recurso de música interrumpida, tenemos un recurso narrativo en el que pasamos del mundo emocional, que es el de la música, a de repente nos saca y nos mete en la cruda realidad, ¿no? Entonces, esto es algo que va a funcionar independientemente del estilo de la música. Es a veces más importante cómo entra y cómo sale la música más que la música en sí. Entonces vamos a ver un ejemplo en Watchmen, una serie de televisión. Bien, pues empecemos escuchando la versión original de Watchmen y luego hacemos modificaciones. And now you're having misgivings. People change, Adrian. At least some of us do. Who do you think you are to hold judgment over me, huh? I saved mankind. Again. And you have the audacity to... Ooh. That guy talks too much. He surely fucking does. There's a bright golden haze on the meadow. There's a bright golden haze on the meadow. The corn is as high as... Bien, pues aquí vemos que tenemos el Requiem de Mozart, el Lacrimosa, que empieza suavemente. Save mankind. Vale, entonces esta música tiene un ritmo de marcha fúnebre en realidad, ¿no? Pum, para, pum, para, pum, para. Está muy acompasado y esto le da un toque más bien solemne, serio y potente, porque es una música que avanza. Y progresivamente esta misma música, que empieza suavemente, naturalmente, va haciendo un crescendo. And you have the audacity to... Ooh. Entonces aparece el coro y ahí es cuando se interrumpe y corresponde con el golpe que recibe el personaje. Entonces aquí lo que ocurre es que esta música con tan solemne, al interrumpirse con un golpe y bruscamente, hace que desaparezca toda la solemnidad y al contrario volvamos a la cruda realidad, pero esta vez incluso ridiculizamos al propio personaje del cual emana esta música. Luego tenemos un segundo elemento que es una canción retro. Que hace que empecemos otra secuencia. Bien, vamos a ver la primera modificación, que es este extracto pero sin ninguna música. Who do you think you are to hold judgment over me, huh? I saved mankind. Again.
And you have the audacity to... That guy talks too much. Vale, en este caso no cambiamos de mundo, es decir, estamos en la cruda realidad y nos quedamos en la cruda realidad. No hay ese efecto de cambio de diégesis o de cambio de ambiente, ¿vale? Entonces, la música tiene aquí una fuerza narrativa que va más allá de, digamos, del contenido musical mismo. Vamos a hacer otra modificación haciendo que la música decrezca progresivamente. Who do you think you are, hold judgment over me, huh? I saved mankind. Again. And you have the audacity to... That guy talks too much. He surely fucking does. Vale, en este caso, al tener la música que no se interrumpe bruscamente, sino que hace un fade out, el efecto es menos marcado, es decir, no tenemos ese efecto de cambio de diégesis brusco, ¿no? Entonces, el efecto también de salir bruscamente de un estado emocional hacia otro desaparece. En realidad, esto es más bien un error. Hacer un fade out de una música es algo que mata el diseño de sonido. Entonces, si se interrumpe una música, que se interrumpa bruscamente. Y vamos a ver ahora qué pasa si la música continúa. I saved mankind. Again. And you have the audacity to... That guy talks too much. He surely fucking does. Vale, en este caso, en vez de tener una interrupción y pasamos a ridiculizar el personaje, parece todo lo contrario, es decir, esa música que empieza con ese personaje sigue existiendo e incluso sigue progresando. Y lo que ocurre es que parece que todo lo que está continuando es la consecuencia de ese personaje, y el hecho de haberle dado un golpe solamente provoca un mayor efecto. Incluso parece que aquí esta imagen de desolación y todo lo que ocurre es consecuencia de haber golpeado a este personaje. Vamos a ver ahora el efecto contrario, es decir, en vez de una interrupción de la música, vamos a hacer un desencadenamiento de la música. I saved mankind. Again. And you have the audacity to... That guy talks too much. He surely fucking does. Entonces aquí tenemos un poco el efecto contrario. En vez de magnificar al personaje, es el que da el golpe que parece de repente tener la majestad y el poder de esta música. Entonces pasamos de una escena anodina, a alguien echando un discurso, a esta escena donde de repente aparece la música de manera brusca y que le da importancia a la acción siguiente. Bien, pues hemos visto que este efecto de música interrumpida depende más de cómo se interrumpe la música, de qué música estamos poniendo, ¿no? Muchas series utilizan precisamente este efecto de cortar la música de repente, incluso con músicas que son como muy
anodinas, que no tienen un efecto dramático, pero el hecho de que se interrumpan hace que de repente adquiera un efecto narrativo, a menudo bastante dramático. Pues esto es la interrupción de la música como recurso narrativo.